Hola, los saluda Susi. Nos encontramos para otra cápsula de vitaminas. Continuando con el libro de Proverbios, hoy veremos la segunda parte de Proverbios 8, los versículos 23 al 36. Como siempre, tengamos presente el fin del libro. Esto nos permitirá mantenernos enfocados y unificar los temas de manera que podamos aprovechar más el estudio. Su meta es, como dijimos la última vez, formar nuestra ética cristiana. Sencillamente, nos enseña a poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas diarias a través de nuestra obediencia. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Esto le decía Samuel a Saúl, el primer rey de Israel. Su desobediencia le costó muy caro, le costó todo su reinado. Gloria a Dios por el Rey de Gloria que vendría, un rey obediente hasta la muerte, como leemos en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En quien tenemos redención con Dios, leemos en Colosenses 1:13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si tu corazón no se goza con estas palabras, entonces medita un poco más en ellas. Es mediante la obra salvadora de Cristo que somos capaces de obedecer la ley de Dios. Por esto, es fundamental para todo creyente conocer y estudiar la persona y obra de Cristo. Esto se conoce como cristología y es una rama de la teología. Podemos decir que Proverbios 8 es un proverbio cristológico. Vimos cómo describe a Cristo como la sabiduría de Dios, que clama llamando a todos al Padre, comenzando por la fe salvadora en la obra del Hijo y continuando a través de una vida completamente consagrada a Dios. Ahora, Salomón, en los versículos 23 al 36, continúa revelándonos a Cristo como la sabiduría y cómo participa en el principio de la creación de Dios. Comencemos con los versículos 22 al 26. Vemos cómo la sabiduría, que es Cristo, abre su boca para presentarse a sí misma. Veamos la belleza y profundidad de la palabra de Dios. Leamos Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es tu Salvador y Señor dándose a conocer. Nos habla de su pertenencia a su Padre, quien lo poseía o adquirió desde el principio. En otras palabras, su relación existía desde antes de todo en la eternidad, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:2. También nos habla de su eternidad y su principado. Cristo es derramado, ungido por Dios como el mediador desde antes de la fundación del mundo, como escribió Isaías aproximadamente 700 años antes de su llegada. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Continúa explicando que antes que todo lo creado existiera, Él ya había sido engendrado, es decir, que posee la misma naturaleza y sustancia con Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Leemos en Hebreos 1:3. Cristo no fue creado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Este es nuestro Salvador y Señor manifestándose a nosotros. Su palabra es un deleite. ¿Puedes ver la riqueza de este proverbio? Y tenemos todo un libro. Avancemos a los versículos 27 al 31. Aquí vemos cómo la sabiduría estaba con Dios durante la creación del mundo. Y no solo eso, sino que Dios creó todo a través de la sabiduría. Cristo estaba presente como el arquitecto de la creación, disfrutando y regocijándose delante y cara a cara con el Padre, disfrutando del mundo y de la humanidad creada a su imagen. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 16 al 17. Después de todo este despliegue de asombrosa omnipotencia y omnisciencia del Padre y el Hijo, en los versículos 32 al 35,
Salomón nos regresará a la necesidad de oír diligentemente y obedecer a la sabiduría, repitiéndolo 2 veces, a cuidarla, protegerla, a practicarla y no desecharla, porque nos hará afortunados y dichosos. Hallarla es hallar la vida, y la vida es Cristo, como dice Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así alcanzaremos la gracia y misericordia, porque seremos aceptables a Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, 10 al 11. Por último, en el versículo 36 nos deja una advertencia. Quien erra y se desvía, desobedece y rechaza la sabiduría. Rechaza a Cristo y por consiguiente a Dios. Salomón nos deja un mensaje claro y contundente de parte de nuestro Señor. Quien rechaza la vida hallará la muerte. Nuestro destino eterno dependerá de nuestra relación con la sabiduría. Me despido con el siguiente versículo, Salmo 2, 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.